Hola, Alejo. ¿Qué haces, Jerry? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿vos a mí me escuchás bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a esperar unos segundos que se una la gente. Ahí va. Bueno, mientras te recuerdo a vos, Ale, que lo que estoy haciendo es todos los días me junto con alguien que admiro y le pregunto en qué está pensando. Eso es lo que te voy a preguntar ahora en un minuto. Y les voy contando a todos los que están acá. Algunos quizás conocen a Alejo, muy probablemente muchos de ustedes, pero si alguno no lo conoce todavía, hago una breve presentación. Ale es el fundador de Vistage Argentina, una organización que ya tiene 20 años y que se dedica a nuclear a números uno de empresas, empresas más grandes, empresas medianas, empresas más chicas, y los acompaña a lo largo de su desarrollo, sus desafíos profesionales, personales, con un montón de herramientas que están espectaculares, y es una organización que tiene, creo que más de 1000, ¿no, Ale? Más de 1000 números uno de empresas. Y también Ale en los últimos años estuvo muy activo en el desarrollo de Sistema B en nuestra región y seguramente nos va a contar un poquito de en qué anda pensando con eso también. Ah, mirá, tenés la camiseta puesta, Ale. Así que espectacular. Y con esa introducción quiero, Ale, primero está bien como te presenté o faltó algo importante. No, no, está perfecto, muchas gracias. Me honra estar aquí conversando contigo. Bueno, igualmente, igualmente. Quiero empezar preguntándote eso entonces, ¿en qué andas pensando? Mirá, eh, estoy pensando en tres cosas y la primera es la que más vengo pensando. No sé qué porcentaje, pero te diría que 70% va ahí y sobre todo las primeras 2, 3 semanas, 3 semanas, ponele, desde el 20 de marzo. Eh, las tres empiezan con cómo salvar a. La primera es cómo salvar a mi empresa. Ajá. Me agarré, la verdad, que un julepe bárbaro porque esta situación absolutamente inédita nos encontró. Nosotros lo que hacemos es asesoramiento entre pares, nos juntamos en grupos, o sea, armamos grupos de empresarios que se reúnen en 20 años de historia argentina y 60 años de historia a nivel mundial en forma presencial. Para ayudarse mutuamente a manejar mejor a tomar mejores decisiones y de esa manera manejar. Bueno, entonces, por nuestro modelo presencial, me agarró Julepe. Eh, por la Julepe, situación. perdón, acá Julepe, como hay gente que nos escucha de otros países, Julepe es miedo, esencialmente, en slang argentino. Pero ya que haces el paréntesis, ¿ese Ahí sos espera, un vos? ruido. No, ya está, estoy al lado de un baño y acaban de tirar la cadena. Ah, bueno. Ya que dices el paréntesis, de curioso nomás, ¿tenés un perfil de quien nos escucha? Acá en realidad iba a decir es difícil, pero no es que sea difícil, es que no me fijé si Instagram te da este tipo de estadísticas. En general, aprender de grandes es un 65% Argentina y un 35% el resto del mundo, donde en el resto del mundo hay mucho España, México, Estados Unidos, después viene Colombia, Chile, más o menos, ese es el rango. Bueno, y después algo más respecto a la demografía, o digo, ¿a qué? Sí, promedio de edad es más o menos 35 años y el 80% está entre 25 y 45 y después tenés las colas de la distribución y es más o menos mitad hombre, mitad mujer, es un poquito más, poquito menos de acuerdo a cuando saques la foto. Ok. Bueno, te decía, miedo, temor, preocupación por el tipo de encuentro presencial que veníamos haciendo, porque nuestro cliente, como vos decís, son empresas, pero más bien pymes. Pero la verdad que todas las empresas, no importa el tamaño que tienen, le están pasando muy mal. Y en ese sentido, preocupación en ser, digamos, uno tiene que tomar decisiones difíciles y recortar, porque hay que priorizar la caja en un momento como este, de ser de los proveedores que quedan. Porque cuando uno prioriza, algunos quedan y otros no.
Eso en segundo lugar. Y después las propias restricciones de mi empresa, que hacen que cuando nosotros tengamos que tomar decisiones sobre qué hacemos frente a una situación como esta, el abanico no es infinito. Uno tiene ciertas restricciones que limitan lo que puede ofrecer, en nuestro caso, a nuestros clientes para alentarlos a que sigan con nosotros. Eso es lo primero de lo que vengo pensando, y no sé si querés quedarte ahí o te cuento, te tiro los... Contame los tres títulos y después nos metemos en algunos. Segundo título, ¿cómo salvar a mi país? Ah, ni más ni menos. Chan. Tercer título, y acá es medio jugado, o por lo menos a mí me genera cierta, te voy a confesar, no sé, yo siento que estoy como abriéndome por ahí, más de cierta incomodidad. ¿Cómo salvar a mi familia? Chan de nuevo. Chan. Ahí está. Pero Está bueno, bueno. Sí, para decirte, para ser honor a la verdad, esos son los tres que más dominan en qué estoy pensando. está bueno porque hace unos 3, 4 meses charlábamos hablando con tu sombrero de Sistema B sobre salvar al mundo o de ver cómo usar la fuerza de las empresas para reenfocarla en ser la mejor empresa para el mundo y no la mejor empresa del mundo y todo ese tipo de lógica de Sistema B que está espectacular. Y de repente pasó este tsunami, este huracán, este maremoto que nos está impactando a todos lados y de repente el cómo salvar a cambió de resto de la oración, ¿no? Mirá, nosotros teníamos, bueno, varias iniciativas, como me imagino la mayoría de las, tanto organizaciones como personas que nos pueden estar escuchando, y cambiaron por completo. Una era hacer mucho foco en algo que se llama la carbono neutralidad, porque hay maneras bueno, primero lo podrías medir vos como persona, pero si no, como empresa, de medir tu huella de carbono. Esto es, ¿cuánto, cuánto consumís de energía y contaminás de alguna manera? Eso se puede medir. No da lo mismo si viajas en auto que si viajas en bicicleta, si te tomas muchos aviones que si no te tomas muchos aviones, si estás en una industria contaminante que si no, si tenés acceso a energía a través de paneles solares o no, en fin. Y se puede paliar. Una vez que lo medís, uno puede, por ejemplo, comprar, que es lo que nosotros venimos haciendo, hectáreas de bosques nativos, que a medida que el bosque arranca de cero y crece, sobre todo en ese primer periodo, emite mucho oxígeno, consume mucho dióxido de carbono y emite mucho oxígeno. Teníamos una iniciativa, nosotros somos carbono neutrales, venimos siendo, digamos, hace muchos años, y teníamos una iniciativa de promover la carbono neutralidad en nuestra comunidad empresaria. Bueno, le encajonamos, porque imagínate que para ser empresa B hay que ser empresa, primero. Claro. Y hoy el problema es mantenerte como empresa. O sea que está bueno porque el cómo salvará, tus tres cómo salvará, son todos temas de supervivencia en distintas escalas, ¿no? El empresa, país, familia, es como un problema fractal en el cual lo vas mirando a distintas escalas y se parece el problema, por lo menos se parece la pregunta, quizás no la solución, pero la pregunta es muy parecida, ¿no? Hablemos de con qué escala querés empezar. ¿Te interesa más tu empresa? ¿Te interesa más el país o te interesa más tu familia? Para empezar, obviamente sé que te interesan todos, pero... No, podemos ir por donde vos quieras, me es indistinto. Empecemos con el país. Empecemos con el Dale. país. Qué quiere decir salvar un país? Buenísima la pregunta. Te digo cómo la interpreto yo y va a haber tantas miradas como las personas que nos están escuchando acá. Yo conocí a una persona que se llama Alan Clutterbuck, que dirige una ONG que se llama RAP, Red de Acción Política, que la inició en el año 2000. Y él muestra, cuando hace su presentación y cuenta qué es lo que hacen, un gráfico donde Argentina aparece desde 1910, creo, o sea que hace más de 100 años, el indicador de PBI per cápita, que es un indicador que comúnmente se usa para comparar la riqueza de los países, ¿no? O sea, el Producto Bruto Interno de un año
dividido por la cantidad de habitantes. Nosotros en 1910, en términos de PBI per cápita, comparado con las 25 economías más grandes del mundo, en ese momento, éramos un 20% más ricos. O sea, el PBI per cápita argentino era 120% contra ese promedio. Y hoy creo que estamos por debajo del 50. Ahora sí, es durísimo. Y aparte, cuando vos ves el gráfico, no es un problema de este gobierno, ni del anterior a este, ni del anterior a ese. Digamos, en 100 años nos venimos cayendo, sobre todo producto de grandes crisis que hemos tenido. Para mí, salvar a la Argentina, te puedo dar más información con respecto a esto, pero digo, es revertir eso. O sea, que no es coyuntural del coronavirus ni de la pandemia, es un tema de los últimos 100 años esto. O sea, o hay algo nuevo, distinto que te hace pensar en esto ahora con la coyuntura actual. No, yo creo, a mí me gustó mucho una nota que leí del hijo de Tato Bores, que los que no son argentinos por ahí no sepan bien de quién hablo. Borenstein, escribe en Clarín, bueno, un columnista, que decía que el problema no es de la deuda ni del coronavirus, el problema es que tenemos un país inviable porque tenemos muchas demandas como sociedad, pero no tenemos la generación suficiente de riqueza como para distribuir después. Yo crecí con dos padres. Tengo mi papá biológico, después mi madre de muy chiquita se juntó con un politicólogo muy conocido que falleció hace 2 o 3 años que se llamaba Manuel Moria Arauco, Manolo. Manolo escribió hace 20 años, después de la crisis del default en Argentina, 2002, una columna que me llevó un tiempo y la encontré. El otro día venía pensando en esto, bueno, que se titula El mundo mira a la Argentina con asombro. Y en la columna, él dice, ¿cómo puede ser que un país, y te lo ayorno un poco, porque 20 años después tengo información más actualizada, ¿no? Entonces digo, vamos no es exactamente así, pero va al asunto. ¿Cómo puede ser que un país en los últimos, ponele, 70, 100 años, ¿no? No va a ser exacto, pero más o menos es así. Tengo una inflación promedio del 80%, en ese periodo, 1/3 de los años estemos en depresión económica, o sea, se nos caiga la economía, ¿no? Si uno toma ese indicador, comparado con el resto del mundo, somos el segundo peor país, digamos, ¿no? Hay uno solo, que es un país africano, peor que nosotros, ¿no? Argentina ha crecido en todo ese periodo 2% anual, por decir algo, y el resto del mundo nos pasó por encima, ha crecido a tasas mucho. Y teníamos una pobreza, no sé, pero de menos del 10, y hoy probablemente estemos por encima del 50, que tal vez es el indicador más doloroso. Ok, mil disculpas y No, agradezco la... rebobina un poquito entonces. No, que la conclusión era que cómo puede ser que como sociedad toleremos todas estas cosas y no estemos dispuestos a bajar el gasto público, porque la conclusión de él era que el origen de nuestros males es una sociedad que tiene un gasto público muy alto. Yo creo que es parte del problema, debemos tener muchos más. En RAP, uno de los focos es, en realidad, la incapacidad que tenemos para generar consensos, para ponernos de acuerdo en hacia dónde ir. Porque la verdad que hemos tenido gobiernos de todo tipo, color, nos han llevado por un lado, por el otro, y no le hemos pegado. Entonces, para mí, bueno, para responder, salvar el país es revertir esa curva. ¿Hay algo, Ale, que podamos aprovechar con la crisis de la pandemia ahora? Porque de repente esta grieta que se fue agrandando en los últimos años y que hace que sea difícil conversar, de repente se ve a gente de los dos lados de la grieta conversando y haciendo planes porque quizás por primera vez tenemos un enemigo en común, que es un bichito y que nos hace entrar en razón en algunas cosas. ¿Puede ser que como efecto colateral de la crisis de la pandemia podamos colaborar un poquito más en esa dirección o no? Eso es una utopía ingenua. No, me parece, acá puede ser un punto de inflexión o una aceleración de lo que viene pasando. Ojalá
Sí, mi duda es si hay algo que podamos hacer los ciudadanos a pie, ¿no? O sea, más allá de esperar que los políticos se comporten de otra manera o que piensen más como estadistas y todas las cosas que hacen falta para revertir, como decía Manolo, esa curva de los últimos 70 o 100 años, hay algo que podemos hacer cada uno de nosotros. Te digo una cosa que pensé el otro día en una de estas conversaciones. Estaba charlando con Enrique Abogadro y me llamó la atención que habló, ahí te pierdo de nuevo. No sé si vos me escuchás. Sí, yo te Bueno, escucho. lo que me decía Enrique es que él había hablado con el ministro de Cultura de la Nación. Enrique es el ministro de la Cultura de la ciudad y había hablado con el de la Nación. Uno está de un lado y el otro del otro lado de la grieta política. Y me llamó la atención que hablara como si fueran amigos. Te escucho bien, lo siento. Estoy en otra red No, ahora. perfecto, bueno, buenísimo. Ale, te digo lo que te contaba de la conversación con Enrique Abogadro, que él me decía que que habló con el ministro de Cultura de la Nación y que hablaba, el tono en que me lo dijo era como si fueran amigos. Entonces mi pregunta es si hay algo que nosotros, los ciudadanos a pie, podamos hacer. Y una sensación que me da es que por algún sesgo cognitivo o alguna otra razón profunda de nuestra psiquis, no funciona que alguien tire mierda para el otro lado para votar ese alguien. Hay algo que de simplificación de la historia, de la narrativa, de decir la culpa es de los otros, votenme a mí, que nos da seguridad y que hace que votemos, y eso genera un círculo que potencia ese tipo de discursos para agrandar la grieta, porque es una estrategia electoral. Y los políticos quieren ganar las elecciones, obviamente, es una de sus funciones a maximizar. Y mientras que nosotros sigamos votando a la gente que más mierda tira para el otro lado, somos nosotros los culpables, no los políticos. Entonces, ¿qué pasa si hiciéramos una movida popular de poner de moda votar a los que pueden colaborar con gente que piensan distinto, que piensan opuesto a ellos? Yo creo fervientemente en el debate y en la oposición ideológica en la democracia, porque es parte de lo que tenemos que hacer, pero una vez que tenemos que gobernar y hacer las cosas, por más que seamos de otros lados, hagamos cosas juntos, colaboremos, porque si no nos vamos a hundir todos y nos estamos hundiendo, como vos decías, hace 100 años. Entonces me encantaría encontrar una manera de generar una campaña, una movida, un movimiento, de poner de moda, votemos a la gente que a pesar de no estar de acuerdo va a poder hacer cosas juntos y colaborar. ¿Sigo siendo ingenuo? Mirá, no sé, a mí me encanta tu ingenuidad. Este, y por ahí no sea tan ingenuo. Déjame darte tres reflexiones. La primera es que hay un partido muy importante, muy importante, que, digamos, tiene como estrategia electoral polarizar. Y digamos, es uno de los partidos más importantes que tenemos en este país. Entonces ya desde el vamos no quiere buscar acuerdos. Bueno, yo no sé cómo salvar eso, te soy honesto. Ya hay ahí como un primer... ¿Me ves? Sí, impecable, impecable. Mil disculpas, no puedo creer que todavía tenemos gente escuchándonos. Lo siento, me vine a otra parte de la casa, estoy mucho más cerca de la red, mucho más... Tranquilo, Bueno, nada. tranquilo. Y no tengo la buena iluminación, pero me ven. Te vemos perfecto, estás perfecto. Lo último que te pregunté, Ale, si era muy ingenuo mi visión. Y vos me empezaste a decir algo que te gustaba la ingenuidad y ahí te perdí. Bueno, no, a ver. eh, hay uno de los principales partidos políticos de este país construye desde la polarización. No construye, digamos, estratégicamente, la estrategia electoral es polarizar. Entonces ahí ya creo que tenemos un Sí. problema. Yo no sé qué hacer con eso. Porque, Bueno, por de pronto, ahí te voy a desafiar, Ale. Ese discurso es polarizante en sí mismo. bueno, ok. Entonces déjame ir a las otras dos cosas. Dale. A ver si me sale esta, porque no siempre sale, ¿no? Pero supongamos que yo tengo acá, esto es un portapúas de guitarra, ¿no? Si yo suelto este portapúas, el portapúas cae. ¿Por qué cae? Por la gravedad, digamos. Qué grande, gracias. Esa es la respuesta que necesitaba escuchar. Claro, cae por la gravedad. Entonces, si yo quiero que ese
objeto no caiga, ¿qué tiene que pasar? Y ponerle un estante, colgarlo de algún lugar o apagar la gravedad. Correcto. Como eso no depende de mí, digamos, lo interesante de contarlo así es que lo que tiene que pasar es que yo no lo suelte. A mí eso, cuando me lo contaron, me pegó mucho, porque es casi una manera de vivir la vida. Entonces, eh, yo estoy en un lugar de empresario y me muevo en el mundo empresario y tengo como cierta, no sé, influencia en ese mundo. Entonces yo estoy pensando cómo contribuyo a mi granito de arena para cambiar el chip, la conciencia empresaria. Porque me parece que para dar vuelta a este país, con el gobierno y el tercer sector no alcanza, tenemos que además contribuir desde las empresas. Y si vamos a contribuir desde las empresas, los empresarios tenemos que ser mejor vistos. Porque aliento a cualquiera que nos está viendo que ponga en Google empresarios argentinos. Bueno, no lo hagan ahora porque se van a desconectar, pero después. Y todas las connotaciones son malas. La sociedad nos ve muy mal. Entonces, pero digo, no tiene ningún sentido hacer una campaña de marketing pensando en cómo convencerlos, sino que tenemos que cambiar nosotros mismos para que nos vean mejor. Digo, ¿de qué parte de este problema me puedo adueñar yo? Esa es me parece la manera de verlo. Me encanta. Entonces, eso como empresario, como persona, me imagino vos, yo seguro, y todos los que nos están oyendo, tenemos a alguien que está del otro lado de la grieta, o que piensa distinto a nosotros. Entonces, una manera que depende únicamente de mí es acercarme a esa persona. Y entonces, de esta manera estoy yo siendo el ejemplo de lo que quiero ver en el resto de la sociedad. Estoy siendo el cambio que quiero ver. Está bueno, está bueno. Sí, yo creo que mi visión es ingenua, porque obviamente las fuerzas son más fuertes que esto. Sin embargo, hay como una pequeña luz de esperanza que veo en estas señales de verlo a Alberto con Horacio, de verlo a Enrique con Martín Bauer o con quien fuera que se vaya a juntar y hablando en plural sin recalcar lo mal que hizo el otro. Hay dos o tres que ya están hablando de estas cosas cuando me parece que no es el momento, pero la mayoría ahora están en una situación de como una tregua que nos impuso el coronavirus, ¿no? Y está bueno, yo te escuchaba hablar, creo que con Emiliano Chamorro, de algo que te dijo Mariano Sigman, y me parece que la oportunidad es que estamos más sensibles, estamos como en un momento muy especial. Y bueno, y por eso digo, como decía antes, que escuchándolo ¿conoces a Andrés Malamud? Es un, Uh -huh. bueno, politicólogo, en fin, que vive en Portugal, y él habla de que podemos estar ante un punto de inflexión o un punto de aceleración de lo que ya viene siendo, ¿no? Ojalá sea el punto de inflexión. Sí. Vayamos al tema de tu familia. ¿Qué es lo que estás pensando respecto a cómo salvar a tu familia? Mirá, el otro día estaba preparando, hay un gurú, no sé, un capacitador, un autor de libros bestseller en Estados Unidos que se llama Jim Collins. Un tipo bastante conocido. Es el de Build to Last, ¿no? Exactamente, sí. Y no sé cómo se tradujo, pero From Good to Great también es otra. Él cuenta algo que me pareció interesante. En la Segunda Guerra Mundial está Winston Churchill. Y Francia, que está a punto de caer a los nazis. Y le pide ayuda a Inglaterra. Y entonces Churchill tiene que tomar una decisión de si ayudar o no a Francia, que obviamente ayuda, pero Churchill tenía como una cierta paranoia. Entonces empieza en su cabeza a pensar en escenarios de qué pasa si ayuda a Francia, pero igual Francia cae. ¿Cómo quedo yo expuesto a que después vengan por mí? Y entonces empieza a pensar en cómo se puede dar eso. Y se imagina que el ataque va a venir por vía aérea. Obviamente están en una isla.
Y entonces piensa, ¿con cuántos escuadrones me tengo que quedar para hacerle frente a Alemania? Y toma la decisión de que se tiene que quedar con 25 escuadrones. Un escuadrón, lo miré hoy, lo estuve investigando, más o menos son 20 aviones, ponele, qué sé yo. Y Churchill dice, yo voy a ayudar a Francia, pero por las dudas yo me quedo, voy a dejar intactos 25 escuadrones. Francia cae y después viene la batalla de Inglaterra, creo que se llama, donde Churchill defiende el ataque, rechaza a los alemanes. Y gracias a eso, después da tiempo para que Estados Unidos intervenga, qué sé yo, y la historia termina bien. Bueno, ¿cuál es el equivalente, y esta te la hago a vos, ¿no?, de tus 25 escuadrones? Yo tenía un amigo que, enamoradísimo de Argentina, era el típico que vos decís, no me voy nunca más, ¿no? Y yo le decía, ¿pero qué tiene que pasar para que vos te vayas? Y me decía, no sé, tiene que haber balas zumbando mis ventanas, ¿no? Un estallido social. Por mucho menos, hace no me acuerdo cuántos años, se cruzó el charco y está hoy en Punta del Este. Podría ser Montevideo. Y lo que me pasó fue que después escuché esta charla de Andrés, de Malamud, y él dice, bueno, sorry, es medio bajón lo que voy a decir, pero digo, en respuesta a tu pregunta, ¿no? Él dice, tenemos una crisis sanitaria que puede devengar en una crisis económica, que muy probablemente, ¿no?, que puede devengar en una crisis social y que eso puede devengar después en una crisis política. Y nosotros como país estábamos vulnerables antes de entrar en esta. Yo tengo 3 hijos y son chicos, y entonces eso me hace pensar en las decisiones que yo tomo pensando en el futuro de ellos. No sé si eso, pero digo, por ahí es donde voy, ¿no? Entonces, no sé todavía cuáles son mis 25 escuadrones. Por lo pronto, puse el tema sobre la mesa con mi mujer, que ya ese para mí fue un paso grande, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Vos te Sí. planteaste esto alguna vez? ¿Vos decís de vivir en otros lugares? ¿Sí? Sí, bueno, viví 8 años o 7 años en Estados Unidos, ya hace tiempo, en los 90. Hice mi experiencia afuera. En parte, desde chico tenía ganas de pasar tiempo afuera, porque me parece que te da otra visión del mundo. O sea, me gusta sentirme ciudadano del mundo, no creo mucho en los países como una forma arbitraria de organizarnos y de generar competencia y odios y fronteras y todo eso. Me parece que es bastante choto como organización global, perdón la palabra técnica, me parece muy choto. Pero bueno, es un legado histórico donde la proximidad física históricamente era lo que nos permitía controlarnos y nos quedó así. Hoy me parece que no es la mejor forma de organizarnos. A mí me encanta mi país, mamé esta cultura, decidí volver después de vivir afuera y haber conocido otros lugares y estoy enamorado de mi país, con todos los quilombos que tiene. Y siempre tenemos este sesgo de mirar el jardín del vecino y verlo más verde, ¿no? Y decimos, bueno, en Estados Unidos o España o Europa o esto o lo otro, vas ahí y tienen otros quilombos y están las puteadas por otras cosas. Entonces a mí me parece mucho más, salvo que sea realmente que las balas te zumben, a mí me parece que es mucho más lindo estar donde uno se siente en casa y hacer lo que uno puede para que el hogar esté un poquito mejor. A mí me parece como proyecto de vida para mí, para mi familia, me parece más interesante esto que ir corriendo a algún lugar que no sé ni qué es, que voy a sentirme extranjero toda la vida, que voy a estar lejos de mis afectos, que no hay nada me es mucho más difícil aportar algo allá, y ahí te me estás congelando de nuevo. Sí, disculpas, no sé, en No, general. no importa, no importa, es la tecnología, nos excede. No, yo te decía eso, Ale, que es acá donde me siento en casa, ¿no? Perfecto. Una, no te quiero contar una historia muy cortita. Una vez tuve la suerte de estar en un panel en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, donde Tomás Saraceno, el artista tucumano, argentino, italiano y ahora que vive en Berlín, presentaba una de sus obras y tenía un panel de expertos y por alguna razón empezaron a hablar sobre el hogar. Y le preguntó Tomás al resto qué es para ellos hogar, ¿no?
Entonces cada uno empezó a decir, había uno que era un astrofísico y dijo, para mí el hogar es el universo, porque en cualquier otro lugar con otras leyes físicas me sentiría un poquito incómodo. Y después vino otro que dijo, para mí el hogar es el lugar a donde llevo mis plantas. Que está bueno eso, porque uno cuando se va de vacaciones no lleva las plantas. O sea, podés por ahí pasar una semana o 2 semanas en otra casa que no la consideras hogar. ¿Y por qué? Bueno, en parte porque no llevaste tus plantas, ¿no? Y cada uno iba diciendo, y yo me quedé pensando mucho de esa vez, cuál es mi definición de hogar. Y definición de hogar es en el lugar donde me siento cómodo, donde quiero estar, donde puedo bancarme un montón de cosas chotas, como las que nos pueden pasar en este lugar donde considero mi hogar, pero igual me quiero quedar. Obviamente siempre hay un límite, pero mis 20 o 25 escuadrones están muy lejos. O sea, realmente tiene que estar pasando algo terrible, terrible, donde no pueda vivir tranquilo o donde corra riesgo muy, muy grande para pensar en ir a otro lugar, habiendo vivido en otro lugar. Con lo cual, lo digo con conocimiento de causa, por lo menos de un lugar. Estuve 7 años en Boston y es un lugar espectacular. Boston es un sueño para muchos, pero tiene un montón de las cagadas de la sociedad yankee de la cual no quiero ser parte. Yo quiero ser parte de esta sociedad. Quiero estar cerca de mis viejos, de mis hermanos, de mis sobrinos, de mi familia y mamar mi cultura, con todo lo bueno y todo lo malo. Está buenísimo y me alegra haber compartido esto contigo porque me amiga un poco más con esto que, o sea, nada más lejos de querer pensar en estas cosas. Lo que pasa es que quería darte una respuesta honesta a la pregunta y enfrentado con una situación así, por ahí una de las cosas que me pasó o que me pasa es que pienso lo que podría pasar y me imagino como un peor escenario medio así fatalista. Y, y bueno, cuando me hago la pregunta esta, que escuchando a este contar la historia de Churchill, digo, bueno, ¿en qué momento me doy cuenta de que tal vez tenga que estar pensando en otra cosa, ¿no? Pero no, coincido. De hecho, me hiciste pensar en la charlita esa TED de qué hace a una buena vida, la debes recontra conocer. Y ¿Cuál habla es? A de, ver, decime algo más. bueno, habla de este estudio que hicieron a lo largo de muchísimos años traqueando Ah, gente sí, sí. y que tiene que ver con tus vínculos más cercanos, con poder tener vínculos cercanos. Y eso, no hay ninguna duda, tanto para vos como para mí, como probablemente todos los que estén escuchando, es en tu lugar de pertenencia, ¿no? Sí. Tu Te quiero contar otra historia que me dispara esto, que es una historia de Venezuela. En Venezuela pasó en los últimos años que un montón de gente se fue. Eso lo sabemos todos. Un montón de gente cruzó, principalmente a Colombia. En Colombia está lleno de venezolanos y ahí cruzaron caminando. La gente que realmente no tenía recursos no le quedó otra que caminar hacia Colombia. Los que llegaron a la Argentina en general tenían un poquito más de recursos. No son tantos con los que pasaron a Colombia, pero unos cuantos venezolanos vinieron para acá. Y hace un año tuve la suerte de estar con un organizador de un evento TEDx que hace en Venezuela. Nos encontramos en otro lugar del mundo y me contó una historia que te quiero contar ahora que me impactó muchísimo. Él me dijo, hace poco me llegó un mensajito por Facebook de un compañero de la primaria o de la secundaria que no veía hace 25 años. Y el flaco me decía, quiero que nos juntemos a tomar un café. Y la típica, ¿no? De que decís, ¿para qué quiero ir a tomar un café con alguien que no veo hace 25 años, que ni me acuerdo si era amigo o no, o si me hacía bullying o lo que fuera? Y él le trató de poner excusa. Dice, no, mira, estoy complicado, charlemos por acá. Y el otro le decía, quiero ir a tomar un café con vos. Y le decía, no, 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 dice, necesito ir a... ¿Pero por qué necesitas? Y le contestó, mis viejos se fueron de Venezuela, mis hermanos se fueron de Venezuela, todos mis amigos se fueron de Venezuela y ahora decidí yo que me voy a ir de Venezuela y no quiero irme sin dar un abrazo de despedida a alguien. Y sos la única persona que me queda. Entonces, hay obviamente casos en los cuales las balas te pasan así y en Venezuela fue, o sea, la gente que tuvo que irse de Venezuela lo vivió de esa manera y ahí ya no se desmembra todo y se pierde la red social y el capital social que tenés de afectos y todo eso y ahí es muy complicado. Pero por suerte estamos lejísimos de eso y siento que tenemos un país espectacular que, que tenemos que dar vuelta. No puede ser que esa cosa siga desbarrancando. Sí, mirá lo que acabas de hacer
que es hacerme sentir el drama venezolano de una manera regular. Este es el poder increíble de las historias, ¿no? Te llevó 90 segundos, pero de una manera, qué interesante, ¿no? Porque de una manera que es imposible de lograr. Claro, totalmente. O sea, las historias son las que No, nos sí, mueven, tremendo. o sea, la típica, ¿no? Del drama del Mediterráneo, cuando iban todos los refugiados sirios y se morían en el Mediterráneo, eran una estadística, eran miles y miles y miles, no le daba bola, hasta que salió la foto de ese nenito muerto en la playa, y ahí de repente todo el mundo empezó a decir, uy, qué terrible, ¿no? Son esas pequeñas historias las que nos mueven. A mí me impactó mucho, o sea, yo me puse a llorar, o sea, me caían lágrimas cuando el flaco este me lo contó, porque al principio me lo contó diciendo, ¿qué me hincha este de la primaria que no quiero ver? Y después cuando le cayó la ficha lo que pasaba, se transformó él y me transformé yo, y bueno. Sí, por eso es interesante, porque un evento como este, muy probablemente, una de las consecuencias termine siendo mismo estatal. Pero más protagonismo estatal no da lo mismo si es en Venezuela que si es en Alemania, ¿no? No da lo mismo si es en Argentina en el año 1976 que si es en Argentina en el año 19... Ojalá no seas tan ingenuo y estemos un poquito... Uy, lo perdemos de nuevo, Ale. A ver, Ale, habla de nuevo. De nuevo. Bueno, vamos a volver más adelante, vamos a volver a hacer. Ahora, gracias, Ale.